Próximo, gritó al agente de aduanas, señalando impacientemente para que Diego se acercara al mostrador. El aeropuerto internacional de Miami hirvió con el movimiento típico de un viernes por la tarde, pero toda esa agitación parecía detenerse cuando los ojos del agente Thompson aterrizaron sobre el joven de 24 años. Diego Morales sostuvo firmemente su mochila golpeada y el pasaporte brasileño, sus manos ligeramente temblorosas después de 11 horas de vuelo. Llegó a los Estados Unidos por primera vez, con nada más que un sueño de estudiar ingeniería aeronáutica en una de las mejores universidades del país, y una carta de recomendación que mantuvo como su bien más precioso. ¿De dónde es?, preguntó Thompson, ya hojeando el pasaporte con un mal desprecio disfrazado. Detrás de él, otros 3 agentes interrumpieron sus actividades, claramente interesadas en lo que estaba por venir. El nombre Thompson estaba estampado en su placa de identificación, junto con una pequeña bandera estadounidense que jugaba con orgullo cada vez que quería intimidar a alguien. Brasil, señor, soy un estudiante. Tengo una beca completa en la Universidad de Miami, respondió Diego. Hizo una pausa, pero correctamente, extendiendo cuidadosamente todos los documentos organizados en una carpeta transparente. Años de estudio nocturno después de largas horas de trabajo había hecho que su inglés fuera casi perfecto. Thompson ni siquiera miró los papeles. Por supuesto que lo has hecho. Todos ustedes tienen una historia bien realizada. Hizo citas en el aire, causando risas amortiguadas de sus colegas. Echemos un vistazo a este equipaje, todo el equipaje. La línea detrás de Diego estaba creciendo rápidamente y comenzó a surgir susurros de impaciencia. Algunos pasajeros miraron con lástima, otros con irritación, pero todos fueron testigos de la humillación pública deliberada que Thompson parecía saborear a un vino costoso. Señor, ¿puedo saber la razón específica de la revista?, preguntó Diego, manteniendo su voz tranquila mientras descargaba su pocas ropa en la mesa de metal frío. Cada pieza estaba impecablemente limpia y doblada, un reflejo de una educación rígida que valoraba la dignidad incluso en simplicidad. ¿La razón? Thompson sonrió cruelmente, bajando su voz para que solo Diego pudiera escuchar. La razón es que decido quién ingresa a mi país, y los niños como tú. Se detuvo a propósito, dejando que los prejuicios montaran en el aire como el humo tóxico. Siempre tienes algo que esconder. Diego respiró hondo y algo en sus ojos cambió. Una extraña serenidad, como si esa situación hubiera despertado una fuerza interior que se había cultivado durante mucho tiempo. Había enfrentado prejuicios antes, pero nunca con consecuencias tan altas en juego. ¿Estás seguro de que quieres continuar con este procedimiento, agente Thompson?, preguntó Diego, pronunciando el nombre con precisión, que hizo que el empleado frunciera el ceño. Había algo en la forma en que el joven brasileño dijo que sonaba casi como una advertencia, porque una vez que comenzamos, realmente no hay retorno. Thompson dudó por un segundo. Algo en el tono de Diego había cambiado por completo, pero su arrogancia hablaba más fuerte. ¿Me estás amenazando, chico? De ninguna manera, dijo Diego, pero su sonrisa ahora llevaba un secreto que hacía que algunos de los agentes a su alrededor para intercambiar miradas incómodas. Solo quiero asegurarme de que esté preparado para las consecuencias de sus propias acciones. Lo que Thompson no sabía es que Diego había pasado los últimos 6 meses para prepararse meticulosamente para cualquier situación de prejuicio que pudiera enfrentar. Cada documento estaba perfectamente organizado, cada detalle de su historia cuidadosamente documentada, y su paciencia había sido forjada durante años de superar que ningún burócrata arrogante podía imaginar. Allí, frente a docenas de miradas curiosas y la arrogancia excesiva de quienes abusan del poder, Diego mantuvo una calma que solo existe en aquellos que llevan secretos que pueden voltear los juegos al revés. Su mano derecha descansaba casualmente sobre el bolsillo de la chaqueta, donde algo muy especial esperaba el momento adecuado para revelar si está disfrutando de esta historia de cómo un inmigrante simple ha convertido una humillación en algo que dejó todo un aeropuerto de pie aplaudiendo. No olvide suscribirse al canal, porque lo que sucedió entonces cambió no solo el día de Diego, sino la carrera de muchas personas que subestimaron al joven brasileño. Thompson continuó revisando el equipaje de Diego con una crueldad casi teatral, arrojando cada elemento sobre la mesa, como si fueran evidencia de algún delito imaginario. Su camisa social doblada se convirtió en un desastre, sus únicos zapatos sociales estaban desanimados y volcados, y sus libros de ingeniería se vistieron de page by page, con evidente desprecio. ¿Libros en inglés? Thompson planteó una copia de la mecánica de fluidos,
fingiendo sorprender. «Impresionante. ¿Realmente lees esto o simplemente llevas para impresionar?» Los otros agentes se rieron como hienas bien entrenadas alimentando el ego inflado del colega. Diego mantuvo el silencio, pero sus ojos acompañaron cada movimiento. Los años que trabajan en un metalúrgico en el interior de Brasil le habían enseñado que los hombres inseguros siempre necesitan disminuir a otros para sentirse grandes, y Thompson se estaba revelando profundamente inseguro. «Encontré algo interesante», anunció Thompson sosteniendo un sobre sellado. «Correspondencia inútil. Esto puede ser el contrabando». Rasgó deliberadamente el sobre, ignorando las protestas educadas de Diego. Dentro había una carta escrita a mano en papel simple, con una cuidadosa letra de alguien que claramente luchaba con inglés. Thompson comenzó a leer en voz alta, exagerando el acento. «Mi querido hijo, estamos muy orgullosos de que consigas la bolsa. Tu madre llora de alegría todos los días. Esta es una correspondencia privada», interrumpió Diego, su voz aún controlada pero con una firmeza que hizo que Thompson se detuviera por un momento. «¿Privado?» Thompson se rió en voz alta. «Nada es privado cuando entras en mi país, chico. Especialmente cuando vienes de un lugar donde...» Hizo un gesto vagamente, dejando que los prejuicios hablen por ti. La línea detrás de Diego había crecido considerablemente, y los murmullos de la impaciencia se convirtieron en comentarios audibles. Una anciana le susurró a su esposo: «Qué lástima, el niño no hizo nada malo». Un ejecutivo revisó el reloj molesto, claramente tarde para un compromiso importante. Thompson notó la creciente preocupación, pero en lugar de acelerar el proceso, decidió intensificar el espectáculo. «¿Sabes cómo es?», dijo lo suficientemente fuerte como para que la multitud escuche. «Tenemos que tener cuidado con quién dejamos entrar, especialmente cuando vienen de países con problemas». Fue entonces cuando Diego hizo algo inesperado. En lugar de defender o protestar, sonrió. Una sonrisa genuina, casi agradecida. «Gracias, agente Thompson. ¿Cómo es? Gracias por darme esta oportunidad de ver exactamente quién eres realmente», respondió Diego con calma, sacando su teléfono celular de su bolsillo. «¿Puedo llamar a mi universidad? Solo para advertirle que me retrasaré debido a un procedimiento de rutina». Algo en la forma en que Diego pronunció «procedimiento de rutina» hizo que Thompson frunciera el ceño. Había una confianza allí que no coincidía con la situación, como si el joven brasileño supiera algo que Thompson no sabía. «Puedes guardar este teléfono. No llamarás a nadie hasta que termine aquí». «Por supuesto». Diego puso el dispositivo, pero no antes de presionar algunos botones rápidamente. «No hay problema. Tengo todo el tiempo del mundo». Lo que Thompson no pudo ver es que Diego acababa de activar la grabación de audio del teléfono celular. Cada palabra de prejuicio, cada gesto de abuso de autoridad, cada momento de esa humillación pública se estaba documentando con la calidad del cristal de un iPhone moderno. Diego había crecido escuchando historias de inmigrantes que sufrieron abusos en los aeropuertos, y como 24 años de la generación digital, sabían exactamente el poder de la evidencia. Su aparente pasividad era en realidad una estrategia cuidadosamente calculada. «Ya sabes», continuó Thompson, ahora girando las páginas de pasaporte con desprecio, «veo a muchos como tú, todos con sus historias tristes, todos pensando que merecen una oportunidad en el país más poderoso del mundo». Se acercó a la cara de Diego. «Pero entre tú y yo, chico, desaparezcas, conoces tu lugar». Diego asintió cortésmente, como si estuviera de acuerdo por completo. «Es absolutamente correcto, señor Thompson. Cada uno tiene su lugar». Se detuvo y miró directamente a los ojos de la gente. «La pregunta es, ¿estás seguro de que conoces el tuyo?» Por un segundo, Thompson dudó. Había algo en la calma de Diego que no tenía sentido. Era como si el joven estuviera siguiendo un guión que Thompson no había leído, jugando un juego cuyas reglas solo conocía. Lo que el agente arrogante no sabía es que cada segundo de esa humillación estaba sellando su propio destino, y que Diego llevaba mucho más que sueños y libros en ese equipaje aparentemente simple. Mientras Thompson continuó su exhibición de crueldad, Diego observó en silencio cada detalle: el número de insignia del agente, los nombres de colegas que se ríen de los chistes, el momento exacto de cada comentario prejuiciosa. Su mente de ingeniero estaba catalogando sistemáticamente todo lo que necesitaría más tarde. ¿Sabes lo que me molesta en ti? Thompson tenía la carta de la madre de Diego como basura. Vienes aquí pensando que mereces las mismas oportunidades que los verdaderos estadounidenses. Deliberadamente rompió una de las puntas de la carta, solo para ver la reacción. Diego respiró hondo, pero no fue el dolor lo que se cruzó en la cara,
Fue algo que parecía casi gratitud. Perspectiva interesante, agente Thompson. ¿Puedo preguntar cuánto tiempo ha estado trabajando aquí? 15 años protegiendo a este país de personas como tú, respondió Thompson con orgullo. ¿Por qué? Curiosidad profesional. Diego sonrió extrañamente. Debes conocer bien las regulaciones. Thompson dudó. Algo en la tranquilidad de Diego estaba empezando a molestarlo, pero su arrogancia no le permitía parar ahora. Por supuesto que lo sé. Soy supervisor senior de esta sección. Lo que Thompson no sabía era que Diego había pasado 3 meses estudiando todas las regulaciones de la aduana americana. Como hijo de un abogado laborista que siempre enseñaba que el conocimiento es poder, sabía exactamente qué derechos estaban siendo violados en ese momento. En línea, la tensión estaba creciendo exponencialmente. Un hombre de traje le susurró a su esposa: «Esto es absurdo, el niño no hizo nada». Una mujer comenzó a grabar discretamente con su teléfono celular, claramente incómodo con lo que presenció. Un ejecutivo vitoreó el reloj molesto y murmuró: «15 minutos en esto. ¡Qué payaso!». Thompson notó a los murmullos y decidió acelerar su humillación. ¿Sabes lo que voy a hacer? Llamaré a tu universidad y les diré qué tipo de persona están recibiendo. Por favor, haz eso, respondió Diego de inmediato, con una velocidad que sorprendió a Thompson. Por cierto, déjame dar el número directo. Recitó un número de teléfono de la memoria. Thompson se desvió. Se puso el animado para humillar a Diego públicamente. Universidad de Miami, Departamento de Admisiones. ¿Cómo puedo ayudarte? Este es el agente Thompson, Aduanas de Miami. Tengo aquí un Diego Morales que dice que tiene una bolsa completa allí. Me gustaría confirmar si es cierto. Hubo un descanso del otro extremo de la línea. ¿Diego Morales? Un momento, por favor. Algunos clics del teclado. Señor, ¿podría repetir su nombre y departamento? Agente Thompson, Aduanas del Aeropuerto de Miami. Entiendo. ¿Sabe que Diego Morales es nuestra beca internacional más destacada de los últimos 5 años? Ha sido recomendado personalmente por el rector de la Universidad Federal de Río de Janeiro y tiene una carta de recomendación del Dr. James Richardson. ¿Lo que imagino que sabes? La sangre de Thompson se congeló. El Dr. James Richardson fue uno de los ingenieros aeronáuticos más respetados del país, ex competidor de la NASA. Por cierto, continuó su voz por teléfono. Hemos estado esperando a Diego durante días. Mañana tiene una reunión con nuestro consejo académico sobre su proyecto de propulsión sostenible. ¿Hay algún problema que debamos conocer? Thompson colgó rápidamente. Su rostro comenzó a enrojecer. Diego mantuvo la misma expresión serena, pero ahora había algo diferente en sus ojos, como si un equipo complejo hubiera comenzado a girar. ¿Problema con la llamada?, preguntó Diego cortésmente. Puedo llamarme a mí mismo si lo prefiere. Tengo el número personal de Dr. Martínez, coordinador del programa, o Dr. Richardson, si desea hablar con él directamente. Fue entonces cuando Thompson cometió su error fatal. En lugar de retirarse, su arrogancia lesionada lo hizo duplicar la apuesta. No me importa a quién conoces, chico. Aquí soy el jefe. Diego asintió pacientemente y dijo algo que hizo que la sangre de Thompson se congelara. ¿Estás seguro, agente Thompson? Porque en unos minutos creo que tu perspectiva sobre quién realmente gobierna aquí cambiará drásticamente. En la multitud detrás de ellos, alguien comenzó a aplaudir lentamente. Una palma, 2 palmeras. Pronto, otras personas se unieron, creando un sonido que resonó en la terminal como el ronquido lejano de una tormenta que recién comenzaba. Thompson miró a su alrededor, confundido y creciendo nervioso. Sus colegas comenzaron a alejarse discretamente, dándose cuenta de que algo estaba muy mal. El agente Martínez susurró: «Thompson, tal vez sea mejor». «Cállate, Martínez». Thompson explotó. «Lo resuelvo a mi manera». Diego sonrió suavemente y dijo: «Por cierto, el agente Thompson conoce la regulación federal 19 CFR 162.6 en los procedimientos de revistas. Estoy seguro de que un supervisor senior como está familiarizado con las sanciones por abuso de la autoridad de video documentada». Thompson miró a su alrededor y por primera vez notó que al menos 5 personas estaban grabando con sus teléfonos celulares. Sus piernas eran bambas. Y también debe conocer la sección del Código Civil de 1983 sobre violación de los derechos civiles bajo la autoridad gubernamental, continuó Diego con calma. Las multas pueden alcanzar los $250,000, aparte de la pérdida inmediata de empleo. Lo que sucedió en los ojos de Thompson en ese momento fue como ver la caída de todo un imperio, porque Diego acababa de revelar que todo, absolutamente todo, estaba siendo registrado.
que no solo sabía sus derechos, sino también las consecuencias legales exactas de cada palabra perjudicada que había salido de la boca de la gente en los últimos 20 minutos. Pero lo que Thompson aún no sabía es que la verdadera bomba estaba a punto de explotar, y que este joven brasileño, aparentemente indefenso, llevaba mucho, más que libros y sueños en esa mochila golpeada. Diego lentamente sacó su teléfono celular de su bolsillo y le mostró la pantalla a Thompson. La grabación se ejecutaba exactamente hace 23 minutos. Gracias por hacer esto tan fácil, el agente Thompson. Cada palabra tuya fue grabada en alta definición. La sangre de Thompson se congeló por completo. A su alrededor sus colegas comenzaron a alejarse como si fuera radiactivo. Martínez susurró: «Thompson, estás jodido». «Pero espera, hay más», continuó Diego con una calma aterradora. Abrió su mochila y retiró una carpeta organizada. «¿Recuerdas cuando me preguntaste si conocía mi lugar? Bueno, déjame mostrarte exactamente mi lugar». Diego retiró el primer documento, la carta de recomendación personal del Dr. James Richardson, exdirector técnico de la NASA. Me conoció cuando presenté mi proyecto de propulsión sostenible en la Conferencia Internacional de Miami hace 6 meses. Thompson intentó interrumpir, pero Diego levantó la mano cortésmente. «Por favor, aún no he terminado». Mostró el segundo documento, certificado de fluidez de 4 lenguajes, incluido el nivel de inglés C2, superior al 90% de los nativos americanos. La multitud que se había formado comenzó a murmurar la aprobación. Una señora aplaudió discretamente. Diego sonrió y continuó su presentación metódica. «Y aquí», planteó una carpeta más gruesa, «tenemos 3 años de correspondencia con el Departamento de Estado de los Estados Unidos en mi programa de intercambio académico. Incluyendo esta carta, desarrolló un papel oficial del secretario adjunto de Educación, felicitando al gobierno brasileño por la brillante contribución científica que representaría para las universidades estadounidenses». Thompson estaba sudando visiblemente. Sus manos temblaron mientras intentaba procesar la magnitud del error que había cometido. «Mira, chico, es posible que hayamos comenzado con el pie equivocado». «Oh, no terminé», interrumpió Diego suavemente. «¿Sabes cuál es la mejor parte? Mi padre es Juan Morales». El nombre resonó a través de la terminal como trueno. Varias personas susurraron el reconocimiento. Thompson frunció el ceño, claramente sin saber quién era, pero al darse cuenta de la reacción de la multitud que había pisado un terreno muy peligroso. «¿No lo sabes?» Diego parecía realmente sorprendido. «Juan Morales, embajador brasileño en los Estados Unidos. Ese hombre allí», señaló a un hombre elegante que rápidamente caminaba hacia ellos, acompañado por 2 guardias de seguridad y una tierna mujer que era claramente una autoridad gubernamental. Thompson casi se desmayó. El embajador brasileño llegaba hacia él, y Diego tenía evidencia de 23 minutos de abuso de autoridad, discriminación racial y violación del protocolo diplomático. «Mi hijo», llegó el embajador con una sonrisa que no llegó a la vista. «Perdona la demora. Estaba en una reunión con el secretario de Seguridad Interna». Miró a Thompson con el frío desprecio de aquellos que están acostumbrados a lidiar con incompetentes. «Espero que te hayas recibido correctamente». La mujer en un traje se acercó. «Soy Sarah Chen, directora regional de aduana. Señor Thompson, necesito hablar con usted de inmediato». Thompson intentó hablar, pero Diego levantó su teléfono celular nuevamente. «Tal vez quieras escuchar esto primero». Él apretó el juego. La voz de Thompson resonó en voz alta y clara. «La razón es que decido quién ingresa a mi país, y los chicos como tú, siempre tienes algo que esconder, todos tienen tus historias tristes, algunas conoces tu lugar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Pronto toda la multitud estaba de pie, aplaudiendo a Diego, no solo por su dignidad, sino por una forma magistral como había documentado y expuesto prejuicio institucional. Sarah Chen estaba visiblemente furiosa. Su Thompson fijó los ojos como si calculara cuántos ceros tendría las demandas que venían. «El señor Thompson se suspende de inmediato. Seguridad, por favor, sígalo fuera de las instalaciones». Thompson trató de protestar, pero su voz salió como un susurro derrotado. «Yo solo estaba haciendo mi trabajo». «Su trabajo», dijo Diego con calma, manteniendo sus documentos, «fue verificar si tenía el derecho legal de ingresar al país, no humillar a un ciudadano que tenga todas las visas necesarias y contribuya al desarrollo científico estadounidense». Pero Diego aún no había terminado. Retiró un último documento de la carpeta. «Y esta es la guinda del pastel».
Era una copia de un correo electrónico de aduana interna, fechada hace 3 semanas, alertando a todos los agentes sobre las nuevas pautas de tratamiento a los visitantes internacionales, especialmente académicos y diplomáticos. Curiosamente, continuó Diego, este memorándum fue enviado después de varias quejas formales de embajadas sobre el tratamiento inadecuado de sus ciudadanos. Fue firmado por el director Chen. Sarah Chen leyó el documento, y su expresión fue de ira a furia absoluta. Thompson no solo ignoró las pautas directas, sino que creó un incidente diplomático internacional. Mientras Thompson fue escoltado, Diego se volvió hacia la multitud que aplaudió. Había transformado lo que debería ser su mayor humillación en el momento en que definiría no solo su propia dignidad, sino que también cambiaría los protocolos de tratamiento a los inmigrantes en ese aeropuerto para siempre. Pero cuando todos pensaron que la historia había terminado, Diego hizo algo que nadie esperaba, y que transformaría ese momento de justicia personal en algo mucho más grande, lo que demuestra que la verdadera venganza no se trata solo de derrotar al enemigo, sino para usar esta victoria para construir puentes que benefician a las generaciones futuras. 3 meses después, Diego estaba en el escenario principal de la Conferencia Internacional de Ingeniería Aeronáutica, presentando su proyecto de propulsión sostenible para una audiencia de más de 2.000 expertos de todo el mundo. Su investigación había sido aceptada por la NASA para las pruebas preliminares, y 3 universidades estadounidenses cuestionaron su asociación académica. Prejuicio, dijo Diego al micrófono. Su voz se hacía eco a través del auditorio lleno de gente. Generalmente revela mucho más sobre quién lo practica que quién lo sufre. La audiencia aplaudió extensamente. Muchos se levantaron en ovación. Mientras tanto, Thompson vivió una realidad muy diferente. Suminemente despedido de la aduana, descubrió que encontrar un nuevo trabajo en el sector de la seguridad era imposible. El video de su humillación se había vuelto viral, con más de 5 millones de opiniones y comentarios devastadores sobre su comportamiento. Su propia esposa pidió divorcio después de ver las grabaciones, diciendo que no reconoció al hombre con el que se había casado. Nunca imaginé que mi esposo podría ser tan cruel, dijo en una entrevista con el periódico local. Ver a ese joven manteniendo la dignidad mientras Robert lo humilló, me hizo darme cuenta de quién había elegido realmente compartir mi vida. Sarah Chen implementó un programa de capacitación obligatorio sobre diversidad y respeto intercultural para todos los agentes aduaneros. El caso de Diego se ha convertido en un estudio de referencia sobre cómo se puede librar prejuicios institucionales con preparación, conocimiento y dignidad inquebrantable. Diego utilizó la visibilidad del caso para crear una organización sin fines de lucro que ofrezca asesoramiento legal gratuito a los inmigrantes que enfrentan la discriminación en los aeropuertos. Convertir el dolor en un propósito, explicó en las entrevistas, es la única forma de asegurarse de que otros no pasen por lo que pasé. La organización Dignidad Sin Fronteras ya había ayudado a más de 500 casos similares en solo 6 meses, con una tasa de éxito del 89% en los procedimientos judiciales. Diego se convirtió en un orador solicitado. Sus presentaciones siempre estaban llenas de jóvenes que vieron un ejemplo de cómo enfrentar injusticias con inteligencia. El embajador João Morales, orgulloso de su hijo, dijo a los periodistas, Diego siempre supo que la educación y la preparación son las armas más poderosas contra los prejuicios. Cumplió 23 minutos de humillación en una lección que beneficiará a miles de personas por generaciones. Thompson, a su vez, tuvo que mudarse a otra ciudad después de que vecinos y excolegas descubrieron su identidad. Su nombre se ha convertido en sinónimo de todo lo peor en abuso de autoridad, estudiado en cursos de ética profesional como un ejemplo de qué hacer. Viviendo solo en un modesto apartamento en el interior del país, Thompson vio los logros de Diego en televisión con una mezcla de arrepentimiento y envidia. El joven que había tratado de humillar ahora era un invitado de la Casa Blanca para las discusiones de políticas de inmigración, mientras que apenas podía pagar el alquiler con trabajo esporádico. La universidad donde estudió Diego creó una beca sobre su nombre para jóvenes de países en desarrollo que muestran excelencia académica y resiliencia personal. El proyecto de propulsión sostenible que desarrolló prometió revolucionar la aviación comercial, reduciendo las emisiones de carbono hasta en un 40%. 6 meses después del incidente, Diego recibió una invitación para hacer una conferencia en el aeropuerto de Miami sobre dignidad y respeto en tiempos de diversidad. Irónicamente, se celebró en la misma terminal donde todo comenzó, pero esta vez,
cientos de personas se reunieron para escuchar sus palabras de sabiduría y superación. La mejor venganza, concluyó su discurso ese día, no es destruir quien nos daña, sino construir algo tan significativo que hace que la injusticia sufriera irrelevante cerca del impacto positivo que hemos creado. El auditorio se levantó en una ovación que duró 5 minutos. Thompson vio la conferencia de televisión en su apartamento alquilado, solo, desempleado, reflexionando sobre cómo 23 minutos de arrogancia habían costado no solo su trabajo, sino también una reputación, matrimonio y futuro. Diego había demostrado que la verdadera fuerza no está humillando a los demás, sino al elevarse por encima de la pequeñez de quienes intentan disminuirnos. Un año después, Diego fue invitado a unirse a la Junta Asesora de la NASA para asuntos de diversidad e inclusión. Su historia inspiró la creación de protocolos más estrictos en los aeropuertos de todo el país, y su nombre se convirtió en sinónimo de dignidad y superación. La historia de Diego se ha convertido en un hito sobre cómo la preparación, la dignidad y la inteligencia pueden convertir cualquier injusticia en una oportunidad para el crecimiento y el impacto social. No solo venció a Thompson, sino que cambió todo un sistema. Años más tarde, cuando los inmigrantes jóvenes enfrentan dificultades similares, miran el video de Diego y aprenden que la verdadera victoria no es tomar represalias en la misma moneda, sino usar su adversidad como combustible para lograr alturas que perjudican nunca podría imaginarse. Thompson trató de humillar a Diego, pero terminó humillándose solo. Diego ha aprendido que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido, es lograr el éxito que sus enemigos nunca podrían imaginar, lo que demuestra que la mejor respuesta al prejuicio es el triunfo construido con integridad, preparación y una dignidad que ninguna injusticia puede romper. Si te ha inspirado esta historia de cómo Diego ha transformado el prejuicio en el propósito, suscríbete a más historias que demuestren que cuando enfrentamos injusticia con inteligencia y dignidad, no solo ganamos a nuestros oponentes, sino que creamos un legado que transforma el mundo que nos rodea.